Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en Hora de Leer. Hoy día les presento un video diferente al que los tengo acostumbrados. En este video vamos a comparar cada una de las sagas escritas por Santiago Posteguillo de sus novelas históricas de Roma. Las voy a comparar y según mi opinión les voy a decir cuáles son las que a mí me parecieron mejores, cuáles fueron las que me gustaron menos y cuál yo les recomendaría leer. Pues comenzaré presentando un poco a las sagas que vamos a analizar. Primero, la trilogía de Africanus, la primera saga de novelas históricas que escribió Santiago Posteguillo, bastante buena. Después escribió la trilogía de Trajano, los libros que podemos encontrar por acá, con Los asesinos del emperador, Circo Máximo y La Legión Perdida. Muy interesante también. Tenemos el libro que ganó el premio Planeta en el año 2019, Yo Julia. Y seguidamente el otro libro de Julia, llamado Julia retó a los dioses. Esta no es una trilogía, únicamente son 2 libros. Y finalmente la saga que está continuando y que está escribiendo actualmente Santiago Posteguillo, comenzando por el libro Roma soy yo y el reciente libro lanzado Maldita Roma. Si quieren especificaciones individuales de estos libros, pueden encontrar los videos en mi canal donde hablo exclusivamente de cada uno de estos libros, porque dar una información muy generalizada en este video no les va a proveer todo lo que necesitan para tomar una decisión. Pero bueno, pues en el puesto 4 tengo que colocar los libros de Julia Dobna. No porque sean malos, ni mucho menos. En realidad, a mí me fascinaron estos libros. Simplemente lo pongo en el puesto 4 porque la competencia es tan ardua entre estas sagas de libros. De verdad, es tal la competencia que lamentablemente tengo que poner estos 2 libros en el último lugar. O sea que la verdad es que no me gusta para nada tener que hacerlo, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué es que los puse en este lugar? Bueno, pues hablemos un poco sobre estos libros. Nos hablan sobre la vida de Julia Dobna, una de las mujeres más influyentes de la época y de hecho de casi toda la antigüedad, que fue esposa del gran emperador Septimio Severo y de los emperadores también Geta y Caracalla, sus hijos. Y bueno, ella fue emperatriz a finales del siglo II y comienzos del siglo III después de Cristo. Haré una breve sinopsis de lo que nos describe Santiago Posteguillo en estos 2 libros. Bueno, Yo Julia, su primer libro, Premio Planeta, es la verdad que muy buen libro. Aquí nos describen cuál fue el proceso que llevó al poder a Julia. Desde que estaba en una posición bastante desfavorable, pues recordemos que este libro, por si no lo sabían, bueno, es escrito en el periodo donde Cómodo el emperador, o al menos inicia en este periodo, y después hay una gran guerra civil, cuando Cómodo es asesinado, como asesinado por, bueno, un gladiador, y todos conocemos la historia de la traición a Cómodo. El imperio cae en un caos de poder absoluto. Cómodo no había dejado heredero alguno. Nadie aparentemente tenía la preferencia política o económica también para posicionarse sobre los demás. Entonces hubieron grandes pretendientes que desafiaban el poder unos entre otros para poder sentarse en el trono que todos querían del imperio. Paralelismos que se hacen en la historia. Paralelismos que se hacen en la historia entre Julia Dobna, su esposo Septimio Severo y sus rivales es la verdad que alucinante. Pues no solamente estos libros nos hablan sobre el punto de vista de Julia Dobna, que claro, sí lo hace, pero además nos permiten conocer cuál fue el punto de vista de sus rivales. Por ejemplo, en el primer libro, sus rivales políticos, como les digo, en la guerra civil, podemos encontrar a Juliano, que se quedó en Roma y que en una subasta prácticamente ganó el poder de los pretorianos, la guardia pretoriana, que era la que lideraba ahí en Roma y la que controlaba toda la ciudad. Pero posteriormente, rivales como Albino, Clodio Albino o Nigro, por ejemplo. Y la verdad que estas rivalidades se van marcando en la historia, destruyéndose amistades, formándose alianzas, haciendo pactos, orquestando traiciones, etc. Julia era una persona bastante inteligente y de hecho lo demostraba con sus movimientos políticos, tanto como para, entre comillas, controlar a su esposo como para aconsejarlo. Lo que ella quería era formar una dinastía y esto es lo que se nos recalca, se nos hace recuerdo en la mayoría de capítulos de este libro, que es que Julia lo que quería era una dinastía. Ella, a diferencia de la mayoría de personas de la época e incluso de la actualidad, pensaba a largo plazo, pensaba en lo que le podría venir mejor en el futuro, y así es como basaba sus actos posteriores. Como la mayoría de libros de Santiago Posteguillo, se nos retratan bastante bien los planos de las batallas, así como índices alfabéticos e incluso términos en latín, como podemos ver, que nos hacen una lectura más amena, más entretenida, y nos resulta también más informativa. Incluso leer de vez en cuando qué significaba un término en latín que puede que no uses nunca, también resulta entretenido en realidad, bastante entretenido. Y si es que necesitas siempre una ayuda referencial, acá puedes encontrar a sí mismo.
En el segundo libro, donde encuentro mayormente el problema y por qué posicioné a esta saga histórica de Julia Dobna en el último lugar. Y no es porque sea malo, les vuelvo a repetir, este libro es muy bueno. Este libro nos habla sobre la vida posterior a Julia Dobna, post ser emperatriz de Roma. Y más nos hablan de su relación con sus dos hijos, Geta y Caracalla, que bueno, son coemperadores. La relación que tuvieron sus dos hijos fue bastante crítica y de hecho en cierto momento llegaron a poner en una desestabilidad bastante grande a lo que es el imperio. Ellos fueron los que propusieron por primera vez la separación de Oriente y Occidente del imperio. Julia no estaba para nada de acuerdo con esto y lo que Julia hace a lo largo de este libro es tratar de encaminar a sus hijos, que desde un punto de vista los maleducó, para que puedan continuar el legado de su padre, Septimio Severo, y puedan construir una dinastía que dure décadas. Sin embargo, sus hijos atraviesan bastantes episodios, cometen bastantes faltas que Julia se ve desbordada y surgen nuevos enemigos que parecían ser amigos en un comienzo que al ver esta debilidad en el poder amenazan con destruir todo lo que Julia construyó. Está ahí todo bien, pero hay algo que Santiago Postillo incluye que es bastante novedoso en realidad y es que depende cómo lo mires tú, si es que te gusta o no te gusta. Y es el que en esta novela incluye bastante lo que son los dioses romanos, por supuesto. En ningún otro libro, en ninguna otra novela de Santiago Posteguillo no hacen tanta referencia a los dioses que incluso se vuelven personajes. Minerva, Juno, Cibeles, Vesta, Neptuno, Apolo, Diana, Marte, acá podemos encontrarlos, de hecho en el primer apartado de este libro se los menciona, van a tener un papel esencial en este libro, siendo dioses. Yo no les voy a mencionar la influencia directamente que tienen los dioses en la novela, porque también es lo que la hace bastante entretenida, pero muy entretenida. El papel que tienen los dioses nos da también una diversión más, que incluso se asemeja, por ejemplo, a lo que podemos encontrar en novelas como Percy Jackson, por ejemplo. Sin embargo, esto en lo particular a mí no me termina de gustar mucho. Me resulta muy entretenido, muy divertido, pero siento que deja de ser una novela histórica. Y si Santiago Posteguillo, en otras novelas, lo que hace es rellenar espacios que pudieron o no haber sido ciertos, es decir, en los huecos que él mismo busca y él mismo encuentra, ahí y se inventa, entre comillas, lo que pudo haber pasado. Sin embargo, este tipo de exageraciones mencionando dioses, creo que se pasa un poco de lo que esperamos de una novela histórica. En lo particular a mí me encanta la historia y siento que como amante de la historia y de las novelas, daña un poco esa esencia que tenía, esa esencia que podemos encontrar en su primer libro, que es, bueno, Yo soy Julia. En tercer puesto vamos a encontrar los libros de Julio César, es decir, Roma soy yo y Maldita Roma. Quiero resaltar que estos libros no se han terminado de publicar, pues Santiago Posteguillo planea que sean 5 libros los que voy a escribir sobre este personaje que es Julio. Que me resultó bastante difícil poder escoger entre cuál saga me gustaba más, la de Julio César o la de Julia Dobna. Es en la que tuve más dificultades. Esta comparación me parece bastante dolorosa, pero tengo que poner a los libros de Julio César en rasgos generales un poquito más por delante. Ya hice videos particulares sobre estos dos libros. Este es el más reciente, el libro más reciente que tiene Santiago Posteguillo. Pero no voy a hacer un review tan detallado. Ustedes pueden ver particularmente qué es lo que opino de cada uno de estos libros. Haciendo un resumen, estos libros nos hablan sobre la época republicana de Roma, justo donde hay un conflicto de poderes entre los populares y los optimates, que son dos grupos políticos, entre comillas, de poder que buscan quién es el que prevalezca, qué sistema político querían mantener. Los populares querían favorecer a las personas, mientras que los optimates querían favorecerse a sí mismos. Julio César es un popular y como popular era bastante rechazado por los optimates, llegan a desterrarlo un par de veces incluso, y se le complica bastante el ascenso político. En el primer libro vamos a encontrar sobre todo la juventud de Julio César, pero más que de Julio César nos hablan de su tío Cayo Mario. Nos hablan bastante sobre Cayo Mario, que fue una de sus más grandes influencias. También era un popular muy poderoso. Cayo Mario, de hecho, es un personaje totalmente real y que fue 7 veces cónsul. El consulado era el cargo más importante en Roma, que era anual. Y en Maldita Roma, por otro lado, nos hablan sobre la carrera política de Julio César. Sin lugar a dudas, yo les tengo que decir que el libro de Maldita Roma me gustó más que el de Roma soy yo. No por el contenido, para nada, sino porque el libro de Roma soy yo nos habla más sobre Cayo Mario y muy poco sobre Julio César. De hecho, ambienta su libro en un juicio de Julio César, donde hace flashbacks al pasado para hablar de su tío Cayo Mario. Las campañas de Mario son bastante interesantes que las campañas militares, pero tampoco encontramos muchas. Y el debut de Julio César como general también se da bastante tarde en la historia.
Sin embargo, conocer a más personajes a mí es la verdad lo que me encanta, y que se hable solamente de Julio César, la verdad es que resultaría aburrido. Me encanta que hable de Cayo Mario, de hecho es un personaje que yo no conocía y que me pareció pero que espectacular. Sin embargo, más protagonismo de Julio César en el primer libro me hubiera gustado también. Y es que el problema, entre comillas problema, porque la verdad es que a mí al final me resulta más entretenido, es que Santiago Posteguillo planea hacer 5 novelas. Entonces, obviamente, si son 5 novelas, a diferencia de las 2 de Julia Dobna, tienen que ser más lentas. Tienen que tener más detallados los eventos específicos, porque si no, no podría completar las 5 novelas. Pero lo hace de una manera que en realidad no resulta para nada aburrido. El libro transcurre a una velocidad bastante acelerada, con picos de dramas y momentos más relajados, igual que este libro. Es su estilo, es el estilo de Santiago Posteguillo. Y este libro, por ejemplo, se le da ya mucho más protagonismo a Julio César. Se habla de su carrera política, de su ascenso político, cómo llega a tener legiones desde prácticamente partir de la nada. Y cómo lo consigue. La verdad es que los artificios, las estratagemas que emplea este Julio César en este libro son muy buenos. Y no solamente nos hablan de Julio César en este libro, sino de los grandes competidores que tenía, como Pompeyo Magno, por ejemplo, o sobre Atón, Mételo, etcétera. Muchos personajes muy importantes para la historia romana. Yo estoy ansioso de que salgan los siguientes libros de Julio César. Y es ahí, de hecho, donde inclino un poco más la balanza. La balanza la inclino hacia los libros de Julio César. Tienen el prospecto de que van a salir más libros sobre Julio César y van a llegar a ver más libros. Y yo, que sé, bueno, el transcurso de la vida de Julio César, sé, terminando este libro, qué es lo que viene a continuación, cuáles son los eventos de la vida de Julio César que me van a parecer más entretenidos incluso. Entonces, si es que tuviera que recomendarles a empezar a leer una saga, sería la de Julio César, porque yo sé que la información que va a tener a posterioridad va a continuar siendo igual de chévere, igual de bacán, igual de entretenido, igual de impactante que sus 2 primeros libros, que son también muy buenos. Y es por esto que lo inclino un poco más, no por las novelas en sí, que ya están escritas, sino por las novelas futuras y el personaje, la expectativa que me da el personaje de Julio César. Ahora hablaré sobre el segundo y el primer puesto. Aquí la verdad yo no tuve bastante que pensar. La verdad es que yo siempre supe cuál es la saga que más me gustó. Y es que la segunda saga, mi segunda saga favorita, es la trilogía de Trajano, con los asesinos del emperador, después el Circo Máximo y finalmente la Legión Perdida. Por lo que ya saben que mi saga favorita es la trilogía de Trajano. Pero vayamos hablando un poco sobre la saga de los asesinos del emperador de Trajano, que de hecho también tienen videos sobre estos libros, sobre qué he opinado de ellos, sobre qué opino. Y a rasgos generales me gusta bastante. Son libros gruesos. De hecho, uno creo que tiene más de 1000 páginas. Pero la verdad es que no se siente. La verdad es que, como cualquier novela de Santiago Posteguillo, es desde el inicio muy atrapante, bastante excitante. Y no se van a aburrir en ningún momento, en ninguno de los 3 libros. Y es por esto que yo lo tengo que poner en el puesto número 2, en un puesto bastante alto, estos 3 libros. Porque la línea argumental sigue y la información, la calidad de la información de Trajano tampoco decae. Los 3 libros nos hablan de eventos muy distintos, de periodos de la vida de Trajano muy distintos. Y es eso, por eso que me parecen espectaculares. Se marca la distinción entre las temáticas de los libros. Por ejemplo, los asesinos del emperador nos hablan de cómo asciende al poder Trajano, el primer emperador hispano de la historia, ¿no? Partía con una clara desventaja. Pero no solamente esto, no solo es el ascenso de Trajano, sino que nos hablan de todo el contexto que estaba pasando en la época. El siglo I después de Cristo, es decir, las revueltas de los judíos, otra guerra civil, ya sé, una guerra civil también bastante interesante. En el segundo libro, Circo Máximo, la ira de Trajano, nos hablan ya Trajano en el poder y las campañas que hace Trajano, campañas espectaculares, muy entretenidas. Y en su último libro, La Legión Perdida, nos hablan sobre otra campaña que tenía en mente Trajano, una campaña que llega a iniciar pero que se le presentan bastantes conflictos, una campaña que no se había pensado hasta el momento, o bueno, tal vez nadie hubiera pensado que hubiera sido posible. Es el sueño de Trajano. Esta campaña no sería como el resto, iba a ser mucho más complicada, más difícil que otras, porque era atacar un territorio nunca dominado, que era el Imperio Parto. Es el sueño de Trajano, el sueño. Si es que lo consigue o no, tendrán que averiguarlo ustedes cuando lean este libro, esta novela. Y finalmente tenemos mi saga favorita, que es la trilogía de Africanos. Y es que yo les puedo decir que son, pero espectaculares estos libros. En primer lugar, son los que catapultaron a Santiago Posteguillo a la fama y al reconocimiento. Fueron sus primeras novelas históricas que la verdad me fascinaron. Nos hablan sobre un personaje poco conocido, que es Publio Cornelio Escipión Africano.
o Africanus. Y se desarrolla en un periodo también bastante interesante, de hecho creo que es el más interesante, o al menos el que a mí más me ha gustado, que es el de la Guerra Púnica, la Segunda Guerra Púnica. Uy, todos escuchamos la Guerra Púnica y nos acordamos sobre Aníbal. Y es que sí, esta trilogía no solo nos habla sobre Escipión, sino que nos hablan principalmente de dos personajes, de Escipión y de Aníbal. Y no nos ponen a Aníbal como un enemigo todo el tiempo, nos ponen a Aníbal como enemigo de los romanos. Pero aún así podemos ver su lado humanitario, el lado negativo de Escipión como el lado positivo de Escipión, así como todas las perspectivas que tenían los senadores, como Máximo, por ejemplo, Flavio Máximo, y etcétera. También los rivales que se le presentan a Escipión, un joven Escipión que debuta como soldado, como legionario, muy joven en realidad, con tan solo 17 y 18 años, es enlistado en la guerra, pues Aníbal estaba amenazando. Esto de lo que nos habla principalmente el libro Africanus, el primer libro de esta trilogía, es decir, cómo es que empieza la guerra púnica, el papel hasta el momento poco trascendental que tenía Escipión, que en realidad solamente era porque estaba empezando su carrera política, que tuvo un ascenso brutal después, y eso fue en las legiones malditas. Este libro nos retrata la campaña que tuvo Escipión directamente contra Aníbal, contra los cartagineses, cuando ya Escipión tenía legiones. Les puedo decir que este es un libro espectacular. Es mi libro favorito, sin dudas. Es mi libro favorito de todos los que ha escrito Santiago Posteguillo. Las legiones malditas. Porque aquí hay enfrentamientos directos entre Escipión y Aníbal. Pero bastante interesantes. Pero muy, muy chéveres. Yo, la verdad, soy amante de las batallas también. De todo lo que son las batallas. Y sin duda este es el libro que tiene mejores batallas. Y no solamente las mejores batallas, sino los mejores preámbulos. La traición de Roma, que es el último libro, nos habla sobre el periodo final, sobre otra campaña también que tenían los romanos, pero post derrota de los cartagineses. También Escipión tuvo una relevancia importante. En realidad estos tres libros sobre Escipión son bastante interesantes y nos hablan no solamente sobre Escipión y sobre Aníbal, sino también tienen muchos otros personajes. Y es algo que me gusta sobre todas las novelas de Santiago Posteguillo, es que siempre tienen un personaje que nos hace identificarnos con él, que no tiene relación directa, pero es bastante chévere. Por ejemplo, en los libros de Julio César es un gladiador, perdón, en los libros de Trajano es un gladiador, en los libros de Escipión es un poeta, y en los libros de Julia Dobna es un médico, y en los libros de Julio César no he podido identificar ese personaje secundario con el que te relacionas bastante. Cabe resaltar que es gracias a ese personaje secundario en Julio Dobna, que de hecho es real, Claudio Galeno, que yo me decidí optar por la carrera de medicina humana, y de hecho este año empiezo la carrera de medicina. Yo tengo que darle las gracias a esa Claudio Galeno que me inspiró, y gracias a Santiago Posteguillo por describirme tan bien a Claudio Galeno, el médico más reconocido de la época romana, que me inspiró a seguir esta carrera. Y bueno, esos serían todos los libros, mi top de las sagas de los libros de Santiago Posteguillo. Después haré un video sobre el top de libros, porque no es lo mismo. Hay libros de una saga que me han gustado más que libros de otra saga. A rasgos generales tuve que ponerlo así porque la verdad es que libro por libro decidir cuál es mejor o cuál es peor sería un tormento para mí. Pues para mí todos estos libros, estos 10 libros, son la verdad que bellezas literarias, una exquisitez absoluta que no podemos dejar de leer. Si tuviera que recomendarles en particular una de estas sagas, sería todas. Tienen que leer todas, sin duda. Si leen una, pues lean la siguiente. Pueden hacerlo en orden cronológico, es decir, primero la de Africanus, luego la de Julio César, luego la de Trajano, luego la de Julia Dobna, o también en el orden en el que los escribió, es decir, la trilogía de Africanus, luego la de Trajano, Julia Dobna y al final la de Julio César. La verdad es que no cambia para nada, más que el orden cronológico, no cambia para nada el contenido y sí resulta bastante interesante todo esto. No alargar más el video, solamente quería agradecerles por haber llegado hasta acá. Para mí es bastante importante que ustedes se interesen en la lectura como yo estoy interesado. Y más que este es el video que más he disfrutado de hacer. Bueno, me ha costado bastante, la verdad, poner uno por encima de otro. Jamás me lo había planteado. Pero me ha gustado bastante porque he tenido que hablar de las novelas que me han fascinado, que me han vuelto adicto a la lectura. Porque se van a volver adictos, se los aseguro. Se van a volver adictos a los libros de Santiago Posteguillo. Lean todos, lean todos. Eso sería todo por hoy. Espero les guste este video. Si es que le dan muchos likes, voy a grabar el video sobre el top de libros del 1 al 10. Hasta pronto, sigan leyendo y nos vemos.